Buenas noches. Durante la grabación de este video vamos a ver o explicar todo el algoritmo en C++ para el funcionamiento de grafos. Este video fue realizado por Caterine Tobón López y Juan David Londoño Martínez. Primero que todo vamos a hacer una breve descripción de lo que es un grafo. Teniendo en cuenta que para las ciencias de la computación y la matemática, un grafo viene siendo una representación gráfica de diferentes puntos que se conocen como nodos o vértices y los cuales se encuentran unidos a través de líneas que reciben el nombre de aristas o arcos. El análisis de estos grafos nos permite conocer cómo se desarrollan las relaciones recíprocas entre aquellas unidades que mantienen algún tipo de interacción. Esto, en pocas palabras, ¿qué es? Vamos a poder conocer cómo se relacionan o cómo se conectan los diferentes nodos que vemos acá entre sí. Pero más que eso, es conocer cuál es el costo para llegar a cada uno de estos puntos de acuerdo a la dirección que se está dando de un nodo origen a un nodo destino. Si verificamos esta gráfica, nos podemos remitir al algoritmo de Dijkstra. Básicamente, ¿qué nos va a permitir este algoritmo? Nos va a permitir conocer la distancia de un nodo a otro basados en los costos de sus rutas. Este tema se conoce muchísimo en el tema de networking, ya porque lo utilizan mucho los dispositivos de enrutamiento para calcular las rutas de envío de paquetes de un nodo a otro. Entonces se utiliza mucho en la parte de networking. Bueno, ya haciendo este recuento pues, de lo que vienen siendo los grafos, vamos a mostrar cómo hacemos el algoritmo en C++. Para esto vamos a utilizar el programa CodeBlocks, que nos va a permitir, es un IDE que nos permite hacer la compilación en lenguaje C++ y mostrar el funcionamiento de los grafos. Entonces, para comenzar, como en todos los programas, vamos a incluir las librerías que necesitamos para que el programa funcione. En este caso vamos a trabajar con las librerías stdio, iostream, vector y kiwi. Vamos a ir ingresándolas cada una. Entonces, include iostream, ¿cierto? Include. Vamos a hacerla casi un poco, que hagamos un poco más rápido. stdio.h vector y kiwi. Bueno, ¿para qué vamos a utilizar la librería IOStream? Esa librería que nos va a permitir el funcionamiento de los programas. La librería IOStream nos va a permitir imprimir los datos en las pantallas. La librería stdio es la que nos va a permitir el funcionamiento del programa. La librería vector es la que nos va a permitir construir vectores dentro de nuestro programa. Y la librería kiwi es la que nos va a permitir manejar operaciones de insertar que son de tipo push y sacar de tipo pop. Entonces, después de haber incluido todas las librerías, vamos a incluir todos los nombres de los encabezados estándar de C++. ¿Esto para qué? Para agilizar el ingreso del código en nuestro algoritmo. Entonces utilizamos using namespace std. Listo. Luego de tener ya esta parte, vamos a tener que definir el número máximo de nodos. Entonces, lo definimos de la siguiente manera. Define max 1005. Y vamos a tener que definir un nodo como par, que va a ser el primero o el segundo, y lo vamos a colocar los nombres de first y second, donde first es el nodo adyacente y el second es el peso del arco. Bien, ya habíamos hablado de que los nodos son los puntos y los arcos vienen siendo las aristas o lo que nos van a conectar entre sí los otros nodos. Entonces para esto vamos a hacer de la siguiente manera.
define node pair int. Listo. Y necesitamos definir un valor grande que represente la distancia infinita inicial. Esto basta con que sea superior al máximo del valor del peso en alguno de los arcos. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente forma. Listo. Muy bien. Ahora, debemos tener en cuenta que la cola de prioridad de C++ por defecto es un max heap, o sea, un elemento de mayor valor en el tope. Por eso es necesario realizar nuestro comparador para que sea un min heap. Entonces, para ello vamos a crear una estructura CMP para realizar la comparación. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Struct CMP cierto. Ahora, necesitamos hacer una comparación y de esta manera vamos a utilizar el algoritmo booleano. Entonces, ¿para qué? Porque necesitamos recibir argumentos y comparar de esta forma y lo vamos a hacer así. Bool, ¿cierto? Operator. Bien. En donde const node perdón, acá me equivoqué con esto. Vamos a ver. Entonces aquí con esto vamos a hacer una comparación. Listo. Y esto nos va a devolver también acá. Nos va a devolver un resultado booleano en la comparación de los dos valores de los argumentos que no se modifican. Y vamos a obtener lo siguiente. Entonces, return listo. Muy bien. Verifiquemos a ver que acá no nos falte nada. Muy bien. Ahora, tenemos que crear una lista de adyacencia. Para esto, para crear esta lista de adyacencia, entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vector, ¿cierto? Node, adyacencia, donde va a ser el valor de máximo. Max. Listo. Esta es la lista de adyacencia. Y vamos a agregarle una distancia con un valor de u de un nodo inicial con el ID u. Entonces lo vamos a hacer. Este entero va a ser de tipo entero, distancia. Va a ser que la distancia máxima, ¿cierto? Y vamos a crear el bool también para visitado. Va a ser que, ¿de qué valor? También tiene que ser de valor máximo. Bien. Ahora vamos a crear una priority kiwi propia de C++. Entonces eso es priority kiwi node, vector nodo, cmp
Entonces, vamos a usar el comparador definido anteriormente para que el de menor valor esté en el tope. ¿Está claro ahí? Ahora vamos a definir también otros valores de tipo entero que van a ser b, porque esa va a ser el que nos va a almacenar el número de nodos, y declaramos también un valor de tipo entero que va a ser el previo, ¿cierto? Y que va a ser de tamaño máximo. Esta variable es para la impresión de todos los caminos. Bien. Teniendo ya eso, entonces ya procedemos a crear las funciones de inicialización. Entonces, ¿cómo vamos a crear esas funciones de inicialización? Vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a llamar un void, ¿cierto? Init de esta función. Entonces, para el índice i entero i igual a 0 hasta menor o igual que el nodo, o sea, hasta i menor o igual que el nodo, listo, que me vaya incrementando de uno en uno. Entonces, i más. Ahora vamos a inicializar todas las distancias con un valor infinito. Entonces le decimos que distancia de i va a ser igual a inf. Le vamos a decir que vamos a inicializar con un valor infinito. Muy bien. Ahora tenemos que decirle que vamos a inicializar todos los nodos como no visitados. Entonces, visitado, el valor con i, que sea igual a false. Y por último, necesitamos inicializar el previo del nodo i con -1. Entonces, previo del nodo, perdón acá, igual a -1. Muy bien. Con esto ya terminamos la función de inicialización. Listo. Permítame, yo verifico que no nos falte nada acá. Sí, nos faltó acá los corchetes para esta función. Muy bien. Ahora, vamos a crear una función de minimización. ¿Cómo la vamos a crear? De la siguiente manera. Hacemos un llamado de un void también. La vamos a llamar minimización, ¿cierto? De un entero actual, de un entero adyacente y de un entero de peso. Bien, esos son los parámetros que vamos a recibir ahí. Entonces, abrimos los corchetes. Y tenemos que hacer una evaluación que nos diga que si la distancia del origen al nodo actual más ese peso de la arista es menor que la distancia del origen al nodo adyacente. Entonces vamos a hacer de la siguiente forma esa evaluación. Decimos si distancia, ¿cuál distancia? La distancia actual, ¿cierto? Más el peso es menor que la distancia del origen al nodo adyacente, peso, distancia adyacente. Entonces, ¿qué? Nos tiene que evaluar algo.
¿Qué nos va a evaluar? Que distancia adyacente, ¿cierto?, es igual a la distancia actual. Más que más el peso. Y que previo adyacente va a ser igual a actual. Entonces, vamos a minimizar el nodo actualizando la distancia, ¿cierto? Eso lo vamos a hacer con esta línea. Con esta otra línea vamos es que a su vez nos actualice el nodo previo. Y por último vamos a agregar un adyacente a la cola de prioridad. Es la línea que nos hace falta. Entonces decimos Q push, ¿cierto?, del nodo adyacente distancia adyacente. Cerramos la línea y borramos esta línea en blanco, que no nos queda en espacio ahí que sobran. Muy bien. Ahora, ya que terminamos esa función de minimización, debemos crear una función que nos imprima el camino más corto desde el nodo inicial y al final ingresado. Recordemos que la idea de esto, de los grafos dirigidos, es usted conocer el camino más corto que hay de un nodo hacia otro. Entonces lo vamos a realizar de la siguiente forma. Void print int destino, abrimos corchetes, donde si la distancia del origen al nodo actual, si el previo, si previo de destino es diferente a -1, ¿cierto? O sea, si ya se posee un nodo previo, ¿cierto? Recuerde que el conteo del origen desde los nodos se cuenta en el primer salto desde 0 y el segundo como un 1. Entonces, si es diferente a -1, ¿qué va a hacer? Que nos imprima previo destino, ¿sí o no? Y le decimos que nos imprima Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Si ya se posee un nodo previo, entonces que recursivamente siga explorando en la función y que terminada la recursión se imprima los nodos recorridos. Eso es lo que queremos mostrar acá. Muy bien, finalizamos esa función. Verifico que no nos haya faltado ningún corchete o algo en la sintaxis para que no tengamos problema ahora al compilar. Está bien. Muy bien, aquí está bien. Ahora, ya teniendo todas esas funciones listas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos crear la función para el algoritmo del camino mínimo, o sea, que nos muestre en realidad cuál es el camino mínimo de un nodo a otro.
Entonces, ¿cómo vamos a crear esa función? Pensamos, esta es una de las funciones principales que va a tener el algoritmo. Entonces le decimos void ruta corta, eso es pues, el nombre que le dimos, ¿cierto? Y lo vamos a inicializar con inicial, ¿cierto? Abrimos corchetes inicializamos todos los arreglos de esa función y vamos a insertar el nodo inicial en la cola de prioridad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Así. Q push node inicial en 0. ¿Sí? Y vamos a inicializar esta distancia del nodo inicial como 0. Distancia inicial igual a 0. Cerramos acá la función. Ahora vamos a aclarar las variables de tipo entero, que son actual, adyacente y peso. Entonces, las inicializamos. Le decimos que de tipo entero son actual, adyacente y peso. ¿Cierto? Y vamos a crear acá un ciclo de mientras. ¿Para qué? Para que mientras que la cola no esté vacía, haga una función. Entonces, ¿cuál va a ser eso? Entonces, while valor de q empty, ¿cierto? Vamos a hacer esto. Actual va a ser igual a q.top, ¿cierto? First. O sea, que obtenga de la cola el nodo con menor peso en un comienzo, el cual será el inicial. Ahora necesitamos sacar ese elemento de la cola. ¿Cómo lo sacamos? Lo sacamos con esta función q pop. Listo. Luego necesitamos que si el nodo actual ya fue visitado, entonces sigo sacando elementos de la cola. Vamos a hacer una validación acá con un if. Le decimos visitados de actual ¿cierto? Que continúe y visitados, listo. Entonces visitado de actual es igual a verdadero. Entonces dice, marcamos el visitado como nodo actual. Listo. Permítanme, yo verifico. Muy bien. Ahora vamos a crear aquí un ciclo de para. Entonces dice for para el entero que sea ahí igual a 0 y adyacente actual del tamaño que se incremente de 1 en 1. Entonces va el tipo entero y igual a 0 ti actual, perdón, actual y
Entonces le decimos que se va a hacer el ID del nodo adyacente. Dice, vamos a revisar las adyacencias. Permítame un segundo que acá me equivoqué. Perdón. De actual. Punto size. Y un incremento de 1 en 1. De i más más. Listo. Aquí cerramos esto y vamos a abrir los corchetes para generar la función para esa condición. Le decimos que adyacente es igual a ADY actual de i punto first. Listo. Vamos a definir que el peso va a ser igual. Aquí sí. El peso va a ser igual a ADY, ¿cierto? Actual de i punto second. Punto y coma. Ahora, si el nodo adyacente no fue visitado, entonces lo vamos así, lo vamos a declarar de esta manera, visitado, ¿cierto? Adyacente. Entonces que me haga otra pequeña función acá. O sea, minimización actual adyacente peso. O sea, si el nodo adyacente no fue visitado, entonces que me llame el proceso de minimización y envíe los parámetros. Verifiquemos que tengamos todos los corchetes para finalizar los ciclos. Muy bien, ahí están completos. Verifiquemos a ver nuevamente que no nos vaya a faltar nada para que ahora en el momento de compilar no tengamos ningún problema. Pero acá nos hace falta otra función adicional. Entonces, después de hacer todas esas evaluaciones, le decimos que nos imprima lo siguiente. Le decimos impresión de camino mínimo. Vamos a colocarla con un espacio. Listo. Aquí es la CN. Para que ingresemos el nodo destino. Listo. Bueno, acá. Y vamos a definir la variable destino de tipo entero.
Entonces vamos a acá, vamos a leer, vamos a ingresar una variable de tipo entero que se va a definir como destino, ¿cierto? Luego, que nos lea el valor, ese valor ingresado y lo almacene en la variable destino, ¿cierto? Ese valor ingresado lo almacena en la variable destino. Luego, que nos imprima o que llame ese proceso imprint para enviar un parámetro, ¿cierto? Y luego que nos muestren en la pantalla un espacio. Esto es pues como para que nos quede un poquito más organizado cómo se va a presentar el algoritmo. Con esto, digamos que ya definimos la función del algoritmo para el camino mínimo. Ahora debemos realizar la función principal. ¿Cómo vamos a hacer esa función principal? De la siguiente manera. Ya con eso para finalizar el algoritmo. Entonces, el algoritmo de la función principal va a ser así. Void, perdón. Eso va a ser int main, ¿cierto? Agregar acá un poquito de espacios para poder ver el final. Y le decimos, vamos a declarar todas las variables de tipo entero. Entonces, int, la variable e, origen, destino, peso, inicial, ¿cierto? Declaradas. ¿Y qué vamos a hacer? Que nos imprima en pantalla lo siguiente. Cout, que nos imprime en pantalla. Vamos a colocarla casi para que nos quede de una vez como organizado. Es que diga aplicación de grafos. Como que qué bonito, pues. Aplicación de grafos. Ruta mínima. Y la universidad. Listo. Qué pena, acá se me fue las comillas acá, entonces claro, por eso no me mostraba eso. Así. Aquí vamos a colocarle otros espacios. Listo, cerramos. Muy bien. Y vamos a decirle que nos vamos a colocar también una cadena de texto que nos pregunte por la cantidad de nodos y la cantidad de arcos que va a tener este grafo, ¿cierto? Entonces, va a ser de la siguiente manera. Cout, copiamos otra vez todo esto para que nos quede un poquitico más fácil ingresar el texto. Vamos a decirle aquí, vamos a bajar, esto no lo necesito. Entonces decimos, ingrese la cantidad de nodos y arcos que contendrá el grafo. Punto. Dejemos como una breve reseña de cómo es que deben ingresar entonces estos datos. ¿Para qué? Para que las personas que vayan a utilizar el algoritmo comprendan cuál valor va a ser relacionado a cuál. Entonces, en este caso, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer de que nos dé como un ejemplo y que sea, por ejemplo, 4 nodos, espacio, 5 arcos, ¿cierto? Entonces, vamos a dejarlo ahí así como a modo de ejemplo.
Ahora, vamos a decirle que nos lea esos datos de entrada en el stdin de nodos y arcos de tipo entero. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Scanf, ¿cierto? ¿De qué? De estos datos de entrada. Permítame, scanf de estos datos de entrada, que van a ser porcentaje de espacio porcentaje de, ¿cierto? Coma, ampersand b, espacio, coma, ampersand e. Listo. Como les digo, estos son los datos de entradas que nos van a leer los valores de nodos y arcos y que son de tipo entero. Listo, ahí están. Cerramos acá. Y le vamos a decir también otra vez, una línea así como esta, que nos imprima en pantalla que diga ingresar el nodo origen, ¿cierto? ¿Para qué? Para que nos calcule desde dónde se va a calcular la ruta. Origen, su arista y la distancia de un nodo a otro, ¿cierto? De un nodo a otro. ¿Qué queremos acá? Capturar los valores para la cantidad, por ejemplo, de los 4 nodos con 5 aristas, ¿cierto? Y que le digamos, perdón, los 4 nodos con los 5 arcos, y que le digamos, vea, desde el nodo 1 hacia el nodo 2 tengamos una distancia de 3, ¿cierto? Un costo de distancia de 3. Veámoslo acá más fácil en el ejemplo. Por ejemplo, que del nodo 1 al nodo 2 tengamos un costo de 7. Que del nodo 1 al nodo 4 tengamos un costo de 2. Que del nodo 2 al nodo 4 tengamos un nodo de 2. Que del nodo 4 al nodo 2 tengamos un costo de 3. Que del nodo 4 al nodo 3 tengamos un costo de 8. Del nodo 2 al nodo 3 tengamos un costo de 1. Y así sucesivamente para la cantidad de relaciones que tengamos en nuestro grafo. ¿De qué va a depender eso? De lo que nosotros definamos. Por ejemplo, si miramos acá la primera línea, ¿qué fue lo que se nos preguntó? De que nos digamos la cantidad de nodos y arcos que contendrá ese grafo. Nosotros colocamos acá como un ejemplo 4 y 5, pero ¿qué podemos hacer? Verifiquemos en este caso. ¿Cuántos nodos y cuántos arcos contiene nuestro ejemplo? Entonces nuestro ejemplo tiene 1, 2, 3, 4, 5 nodos. Y aquí colocaríamos un 5. Pues cuando se ejecute el código le diríamos que tenemos 5 nodos. ¿Y cuántos arcos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces nuestro ejemplo es de 5 nodos y 9 arcos. ¿Estamos claros ahí? Muy bien. Entonces ahora, como les volvamos a la segunda parte, entonces ahora acá, ¿qué es lo que vamos a definir? Le vamos a decir a nuestro algoritmo que esta cantidad de nodos con esta cantidad de arcos van a tener unos valores específicos. ¿Cómo se los vamos a dar? De la siguiente forma, de este tipo de valor. Entonces dice, entonces este ejemplo va a ser así, vamos a colocarle aquí otra línea como para que no nos quede tan pegado todo ahí en el ejemplo. Vamos a hacerlo acá, antes le decimos, vamos a decir aquí que esto va a ser el ejemplo de ingreso de datos. Va a ser como, si tenemos 4 nodos y 5 arcos, entonces por ejemplo, la primera fila va a ser el nodo 1 al nodo 2 va a tener un valor de, por ejemplo, 5, ¿cierto? O que, por ejemplo, del nodo 2 al nodo 4 va a tener un valor de costo para ese arco de 5. Y así sucesivamente. Que el algoritmo nos va a preguntar exactamente la misma cantidad que ingresemos acá. Es decir, él nos va a decir que le ingresemos la cantidad máxima de 5 datos para poder calcular las distancias que van a haber entre todos estos nodos. Y así sucesivamente. Ahora, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces, ¿cierto? Mientras que
se utiliza el ciclo en el valor de E y se usa el valor reducido de E en la siguiente interacción hasta pasar por todos esos valores, que es lo que yo les decía. Que se haga ese ciclo E, ¿cierto? Hasta que pasen por todos los valores que se pidan. Que es que se pidieron 4 nodos, sí, pero se tienen 5 arcos, entonces hasta que llegue a 5. Entonces, en este caso va a ser así. ¿Cómo lo vamos a representar? Que se cumpla esto mientras que E menos menos, ¿cierto? Que lo siguiente. Entonces, scanf, ¿cierto? Que nos traiga los valores de D porcentaje, espacio de porcentaje, espacio de porcentaje. Perdón, es al revés, qué pena. Porcentaje de, espacio, porcentaje de, espacio, porcentaje de. ¿De quiénes? De origen, ampersand origen, o sea que nos almacenen esos valores ahí. De ampersand, perdón, origen, coma, ampersand destino, coma, ampersand de peso. ¿Los ven? Entonces vamos a almacenar origen, destino y el peso, que viene siendo que el costo de cada arco. En este valor, por ejemplo, del 2 al 3, el peso viene siendo este valor que tenemos aquí, donde tenemos el 1. Listo. Como les decía entonces, acá vamos a leer los datos de origen, destino y peso. Ahora, muy bien. Ahora, vamos a considerar el grafo dirigido. ¿Cómo lo vamos a hacer? A de y, con esa función pequeña, va a ser que origen, ¿cierto? De tipo, vamos a hacer un push ahí, un pushback, ¿cierto? ¿De qué? De node, destino, coma, peso. Y con esto vamos a llenar el vector nodo indicando el destino y peso, inicializando la lista adyacente en el campo de origen ingresado. Entonces, con eso ya quedamos acá hacia esta parte. Bueno, permítame, yo reviso acá la sintaxis. Yo no les voy a faltar nada. Destino. No tiende a equivocarse un poco cuando está escribiendo todo esto, pues, el algoritmo. Muy bien. Teniendo ya esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preguntar por el nodo inicial, ¿cierto? Entonces vamos a hacer otra partecita acá que dice printf, es decir, ingrese el nodo inicial, espacio, scanf, ¿cierto? Porcentaje de, cerramos acá, de ampersand inicial. Con eso vamos a leer ese nodo inicial y vamos a calcular la función, o sea, vamos a llamar el proceso ruta corta para que nos envíe el parámetro. Entonces le decimos ruta corta. Acá tenemos que tener en cuenta cómo lo escribimos, porque si no, las mayúsculas y las minúsculas nos tienen que coincidir. Inicial. Y con esto vamos a retornar un valor 0 para finalizar nuestro algoritmo. Vamos a cerrar a ver acá, que nos quede ya todo. Y con esto finalizaríamos nuestro algoritmo como tal. Ahora,
Seguro que si lo voy a compilar en este momento, se me pudo haber pasado un punto y coma, se me puede haber pasado alguna función o algo así. Entonces lo que voy a hacer es que de nuestro trabajo que ya teníamos listo, que ya realizamos, lo voy a copiar y lo voy a pegar ahí en la estructura. ¿Para qué? Para que lo compilemos de una vez porque ese ya lo tenemos probado. Entonces permítame, yo lo saco. Archivo. Abrir. Voy a decir, lo tengo guardado por acá. Listo. Y ese es el que va a compilar. Básicamente lo mismo que estuvimos haciendo en ese ejercicio, pero acá ya lo tenemos pues ya probado y lo tenemos ya compilado. Entonces pues listo para compilar. Entonces lo compilo y lo ejecuto. Entonces, como lo miramos ahorita, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos, yo lo amplío un poquito. Entonces vamos a decirle, ingresa la cantidad de nodos y la cantidad de arcos que contendrá el grafo. Miramos nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo tendrá 1, 2, 3, 4 y 5 nodos. Entonces colocamos 5 nodos, espacio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 arcos. 9 arcos. Muy bien. 5 nodos, 9 arcos. Ahora vamos a ingresar el nodo origen, la arista y la distancia de un nodo a otro. Entonces vamos a empezar. Del 1 al 4 tenemos un costo de 2. Entonces 1 espacio 4 tenemos un costo de 2. 1 al 2 tenemos un costo de 7. Entonces 1 al 2 tenemos un costo de 7. ¿Cierto? Ahora, del 2 al 4 tenemos un costo de 2. Del 2 al 4 tenemos un costo de 2. Del 4 al 2 tenemos un costo de 3. Del 4 al 2 tenemos un costo de 3. Del 4, o hagámoslo otra vez mejor, sí, del 4 al 8, al 3 tenemos un valor de 8. Del 4 al 3 tenemos un valor de 8. Del 2 al 3 tenemos un valor de 1. Del 2 al 3 tenemos un valor de 1. Del 4 al 3, no, ya lo tenemos ahí. Del 4 al 5 tenemos un valor de 5. Del 5 al 3 tenemos un valor de 5. Del 5 al 3 tenemos un valor de 5. Y del 3 al 5 tenemos un valor de 4. 3 al 5 tenemos un valor de 4. Listo. Mire que él nos pidió exactamente la cantidad de conexiones o de arcos que teníamos, que le dijimos. ¿Cuántos le teníamos? 9. Entonces, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien. Ahora, ¿cuál va a ser el nodo inicial? Hagamos la prueba, que el nodo inicial va a ser el nodo 1. ¿Cierto? Entonces nos dice que del nodo inicial, nodo 1, hacia el nodo 1, tenemos cuál es la distancia, va a ser 0, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque nos va a calcular la distancia más corta. Porque, por ejemplo, ahora, miremos por ejemplo, del nodo al 1 al nodo 2, ¿cierto? Nos dice que la distancia más corta es 5. ¿Cómo podemos verificar esto? De la siguiente manera. Si yo quiero ir del nodo 1 al nodo 2, vemos que si cojo la que es más corta, tiene un valor de 7, pero si nos vamos saltando del 1 al 4 y del 4 al 2, tenemos un costo de 2 y 3, que es igual a 5. Entonces la distancia más corta en este caso va a ser el salto de 1, 4 y 2. Bien. Ahora, la distancia del 1 al nodo 3, la distancia más corta va a ser 6. ¿Cómo va a ser? Del 1 al 3. ¿Cómo la podemos decir? Que va a ser del 1 al 4 van 2, del 4 al 2 tenemos 3 y 2 son 5, y del 2 al 3, 1, o sea, van a ser 6. 2 y 3, 5 y 1, 6. Del nodo 1 al nodo 4 va a ser la distancia que la distancia más corta va a ser igual a 2. Seguro, verifiquemos. Del 1 al 4, sí, efectivamente, la distancia más corta va a ser directamente del 1 al 4, que tiene un costo de 2. Y del nodo 1 al nodo 5
la distancia más corta va a ser igual a 7. ¿Cuál va a ser esa distancia más corta? Va a ser del 1 al 4, que tenemos 2, más del 4 al 5, que va a ser con un valor de 5. Y 5 y 2 es igual a 7. Listo. Entonces vamos a calcular acá al nodo destino, que haya por ejemplo al nodo 5. ¿Cuál va a ser la ruta? 1, 4 y 5. La vemos acá. 1, 4 y 5. Y con esto finalizamos pues como la explicación de nuestro algoritmo. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.